Tema es los periféricos, ¿sí? Lo que vamos a ver es una presentación Prezi en la cual yo estoy añadiendo mi explicación para que tengan una noción un poco más personalizada, ¿sí? De lo que corresponde a la clase número 2. Los periféricos, entonces, básicamente, si nos preguntamos qué es, en realidad son cualquier dispositivo que se encuentre conectado o directamente a una unidad central de procesamiento. Cuando hablamos de una central de procesamiento, estamos hablando de lo que conocemos como, por ejemplo, en una PC de escritorio, dentro de esto el CPU sería, ¿no? Los celulares, las tablets, las notebooks, todos tienen digamos, una unidad central de procesamiento. La unidad central de procesamiento es la que contiene todos los componentes internos que conforman a la computadora en sí, o sea, los que procesan, como el microprocesador, la placa madre y demás. Bien, si pensamos en esto como si fuera una especie de caja negra por ahora, porque no nos vamos a profundizar en cada uno de los componentes internos, ¿sí? Pensamos que este CPU es digamos, la parte principal que hace a nuestra computadora. Todo lo que se conecta a este, o sea, que nos permite que nos comuniquemos como usuarios a esta máquina y poder almacenar información, son los que denominamos periféricos, ¿sí? Dependiendo entonces el tipo de función y localización, decimos que se clasifican en distintas maneras, como por ejemplo los periféricos que se encuentran localizados en algún lugar específico se clasifican en locales o remotos, ¿sí? Eso por ahí pasa un poco más con aquellos servidores que trabajan en distancias y que tienen algunos periféricos que ejecutan alguna función en especial, como los locales y remotos. Bien, pero nosotros nos vamos a centrar en los periféricos según su función, que según su función entonces tenemos de entrada, de entrada y salida, y según algunos autores existen también periféricos de comunicación o de o también algunos consideran como periféricos de almacenamiento aquellos que nos permiten guardar información. Bien, a continuación, los soportes de información y periféricos de almacenamiento, como acabamos de mencionar, son también entonces un elemento físico donde se almacenan datos. O sea que si estamos hablando de algo físico, consideramos a los periféricos como un componente hardware. Bien, se clasifican entonces estos periféricos de almacenamiento según su naturaleza física, o sea, de cómo están fabricados y de qué manera trabajan, en cuatro clasificaciones básicas: los soportes perforados, los magnéticos, ópticos y algún otro soporte. Dentro de los soportes perforados, las perforaciones permiten codificar y guardar la información. No existe capacidad de modificación, porque eso, una vez que está perforado, no hay manera de revertirlo. Y los perforados fueron exactamente los primeros en usarse, pero están obsoletos. Antiguamente las primeras computadoras trabajaban entonces con el modelo de tarjetas perforadas, que actualmente eso no existe, ¿sí? Como modo de almacenamiento de datos. Pero si alguien quiere tener una noción sobre digamos, el mecanismo de funcionamiento, por ejemplo, muchas cajitas musicales todavía trabajan con el modelo de tarjeta perforada, ¿sí? Las tarjetas perforadas entonces eran una especie de cartulina con 12 filas y 80 columnas que permitían almacenar un carácter por columna. En el lugar donde se encontraba perforado, por ejemplo, en el caso de la cajita musical, representaba una nota. En el caso de una computadora, un carácter. Bien.
Las cintas perforadas fueron una evolución de las tarjetas perforadas, que era una cinta continua de papel recubierto de un plástico que lo protegía. Las perforaciones circulares correspondientes al mismo carácter se encuentran en la misma columna, perpendicular a su eje. Y ahí podemos ver un modelo, ¿sí? El tema de las tarjetas perforadas hacía que la lectura de todo tipo de programa o de datos almacenados sea secuencial, y eso obviamente ya no es así, por eso están obsoletos. A continuación tenemos los soportes magnéticos de almacenamiento, que se utilizan para codificar la información, también llamados como medios de almacenamiento masivo. Están compuestos por una base de plástico o aluminio recubierta de una capa de material magnético donde se registra la información. Las ventajas que poseen los soportes magnéticos es que son reutilizables, ¿sí? O sea que se pueden borrar y volver a utilizar. Uno de ellos sería el caso de los disquetes, que soportan información de acceso directo y consiste en que un disco de una base de plástico recubierta por una fina capa de material magnético, ¿sí? Si alguno de ustedes en algún momento pudo abrir un disquete, no importa de qué capacidad, va a encontrar que adentro tiene como un pequeño disquito, ¿sí? La disquetera sería un periférico de entrada y salida porque permite leer y escribir dentro de un disquete, ¿sí? La, digamos, en la imagen podemos ver cómo son por fuera, ¿sí? Y los elementos que componen y hacen a este disquete. Quizás hoy los disquetes en algunos lugares están, digamos, fuera de circulación prácticamente, pero no, no por eso significa que no se utilicen. Otro dispositivo, o sea, periférico magnético, es el disco duro, que es el que en la actualidad todos utilizamos. Está compuesto por un conjunto de discos magnéticos montados permanentemente en una unidad de lectura y escritura. Es un poco más rígido, por eso se llama disco duro, o sea, no son flexibles, ¿sí? Proporcionan un almacenamiento no volátil, lo que hace que, aunque la máquina esté desenchufada, no tenga corriente eléctrica o lo que pase, todo lo que se almacenó en ese lugar permanece y no se borra. En la mayoría de los casos, salvo algún problema físico, ¿no? Hay discos duros internos y hay discos duros externos. El primero que vemos a la izquierda son discos duros internos, a los cuales se les sacó una tapa, ¿sí? Como para poder ver cómo están conformados por dentro. Y los discos duros externos son como el de la derecha, que pareciera ser una caja, que contiene un cable de conexión, por lo general a USB, que permite, ¿sí? Almacenar datos como antiguamente lo hacíamos en un disquete, en este caso en un disco. Lo bueno de todo esto es que los discos van variando de tamaño, capacidad y por lo general van ampliando la capacidad de almacenamiento y disminuyendo el tamaño que contienen, o sea, el peso y la dimensión. Se compone de un conjunto de platos, ¿sí? Elaborados en vidrio, cerámica o aluminio, que están revestidos con una aleación metálica que permite el magnetizado. Para protegerlos de factores externos, los platos están herméticamente cerrados y son fijos, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Una desventaja de todo lo que corresponde a almacenamiento de datos de tipo magnético es que muchas veces, por estar en sectores con imanes, o si uno acerca un imán de gran tamaño, puede llegar a alterar el funcionamiento adecuado de este tipo de periféricos, porque se produce un efecto que hace que este método de almacenamiento se vea alterado, ¿sí? Por eso a veces
se recomienda, ¿sí?, no tener imanes grandes, digamos, cerca de este tipo de dispositivos. Otro tipo de almacenamiento son los soportes ópticos. Los soportes ópticos se basan en las propiedades ópticas para guardar información, como en las características de la reflexión de la luz. Para la lectura y escritura, en estas unidades se usan rayos láser, ¿sí? Estos son conocidos como de menor a mayor calidad de almacenamiento de imagen y sonido. Los más conocidos y populares fueron los CD. A partir de ahí evolucionaron a los DVD y actualmente todos conocemos los Blu-ray, pero lo más probable es que esto siga avanzando, ¿sí? ¿Qué varía unos de otros? Y por lo general la calidad y la cantidad de datos que puedo almacenar. Estos son portátiles, o sea que uno puede transportar de un lado a otro esta información, pero siempre va a requerir de la unidad periférica, ¿sí?, de lectura-escritura, que permite no solo la reproducción, sino también en algunos casos la grabación de este tipo de soportes ópticos. Otros medios son, como por ejemplo, las memorias flash. Es una evolución de las memorias RAM del tipo PROM. Sus ventajas son el tamaño, que es muy pequeño, son muy económicas y permiten operaciones mucho más sencillas. Nosotros conocemos a las memorias flash que están incorporadas dentro de los pendrive, por ejemplo, ¿sí?, que por ahí uno no lo ve, pero internamente en esa carcasa de caucho, de plástico, de lo que sea, tenemos una pequeña memoria soldada al puerto USB que nos permite almacenar información, borrar y volver a escribir. También están las tarjetas de memoria como las SD, las micro SD, las memory card y demás, que nos permiten exactamente lo mismo, lo único que en este caso requieren de que nuestro equipo informático contenga, ¿sí?, una ranura de lectura de tarjetas de memoria. En el caso de no contar con eso, sabemos que existen los lectores de tarjetas de memoria para poder colocar estos dentro de estos lectores, y estos lectores por lo general cuentan con digamos, un extremo a conexión USB. En el caso de la gente que contiene tablets, sabe que todo esto, lo de las memorias están, pero en el caso de contar con un pendrive, necesita una adaptación o un cable que le permita el mini USB, que es muy parecido, pero un poco más pequeño. Habíamos hablado al principio de que los periféricos, dependiendo de la función que llevaban adelante, nos permitían también clasificarse como periféricos de entrada. Los periféricos de entrada entonces son los que permiten introducir información en la computadora para ser procesada, o sea, desde afuera ingresa hacia la unidad central de procesamiento. ¿Qué tipo de periféricos nos permiten entonces hacer esto de ingresar datos? Como por ejemplo el teclado. También nos pueden hacer órdenes al ordenador a través de la pulsación de determinadas teclas. Como por ejemplo, podemos presionar una tecla para salir, una tecla para imprimir una pantalla, una tecla para apagar o para ejecutar algo. La disposición del teclado, el teclado estándar para el español corresponde al diseño llamado QWERTY, que en algunos casos, algunos de ustedes conocen esta palabra a partir de los celulares que tienen los teclados, ¿sí?, muy parecidos a estos y que se desplazan en las pantallas táctiles, ¿sí? Este teclado es un modelo, pero existen muchos. Otro tipo de periférico de entrada es el ratón. El ratón, más conocido como mouse, permite introducir información mediante la detección de movimientos en las coordenadas X, Y y las impulsaciones
y las pulsaciones de 2 o 3 botones. En este caso, ¿por qué hablamos de 2 o 3 botones? Porque tenemos el botón izquierdo, que por lo general, si uno no modifica la configuración del mismo, nos permite hacer la ejecución o selección de algo, y en el caso de presionar el botón derecho aparece un menú o cuadro de diálogo que nos permite buscar, entre otras opciones, otras funciones específicas de aquello que hayamos digamos, presionado o indicado dependiendo de las coordenadas X, Y. Y el tercer botón, algunos lo conocen como scroll o la ruedita, nos permite hacer un movimiento de pantalla de manera vertical, hacia arriba, hacia abajo, para poder desplazar ya sea una ventana o alguna herramienta que tengamos visible en pantalla. Los tipos de ratones por lo general son mecánicos, optomecánicos, que sería una variación de estos, los ópticos, ¿sí? Para el que no conoce la diferencia en este caso del mecánico del óptico, lo podemos recordar, por ahí algunos que sean un poco eh, digamos, más experimentados de hace varios años, los mecánicos tenían en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, ¿sí? Si lo dábamos vuelta al mouse, una especie de bolita de goma que permitía el desplazamiento del cursor. El optomecánico fue una variante que evolucionó y no duró mucho, y llegaron los ópticos. Los mouse ópticos, si los levantamos y miramos la parte inferior, vamos a ver una luz que por lo general es roja, que hace que esa luz láser, ¿sí?, nos permite buscar la ubicación XY de las coordenadas del cursor. Ahí fueron evolucionando a láser. Después tenemos el trackball, que sería una especie de mouse que tienen algunas notebooks, como si fuera una especie de botón dentro del teclado que nos permite, a manera de palanca, ¿sí?, hacer lo mismo que hace el mouse solo para ejecutar. Y por último tenemos el touchpad, que el touchpad sería algo así como el ratón que tenemos incrustado en una notebook, una tablet, perdón, una notebook o una netbook, que tendría el espacio, digamos, rectangular, donde podemos mover el dedo y desplazarlo por ese rectángulo para ubicar el cursor en el lugar que queremos, y debajo de este rectángulo que permite captar la ubicación específica que nosotros queremos, tenemos dos botones, tanto el izquierdo como el derecho, para poder ejecutar las funciones tal cual lo mencionamos de un ratón tradicional, botón izquierdo, botón derecho. Además, se pueden conectar al ordenador, o sea, a la computadora, de forma inalámbrica por infrarrojos o Bluetooth. Otro tipo de dispositivos de entrada o periféricos de entrada. Si digo periférico es lo mismo que dispositivo, ¿sí? Estamos hablando del joystick, que también está llamado como palanca manual de control. Es un dispositivo de control compuesto por una palanca o un mando móvil y una serie de botones. El mando se utiliza para controlar la posición del cursor sobre una pantalla. También trabaja por un sistema de coordenadas, y su uso se popularizó bajo el manejo de videojuegos. Puede ser electrónicos o digitales. También es válido mencionar que los joysticks no solo pertenecen al mundo de los videojuegos, sino que son muy utilizados en el caso de los simuladores, como los simuladores de vuelo, también en el caso de la robótica, y especialmente se encuentran en auge en el caso de los eh, en el caso de estos dispositivos que serían dromos, ahí está, no me salía la palabra, que nos permiten hacer filmaciones aéreas
de grandes multitudes, por ejemplo, se suelen usar en eventos y en este caso estos dispositivos se manejan, ¿sí?, con una especie de joystick, ¿sí? Bueno, también están los sistemas de audio, como los sensores de señales de audio, que son los micrófonos. Para captar y procesar sonidos con cierta calidad es necesario disponer además de un sistema de sonido que incluya una tarjeta de sonido. Y cuando hablamos de una tarjeta de sonido estamos hablando de un componente hardware interno a nuestro CPU o unidad central de procesamiento. Y además, para poder utilizar este sistema de audio, que podría llegar a ser un micrófono, requerimos de un software específico al cual vamos a llamar driver de esa tarjeta de sonido para poder utilizar este micrófono. Bien. Estos unidades de reconocimiento de voz también son conocidos como un periférico de entrada, que pretenden la comunicación directa del hombre con la computadora sin necesidad de transcribir la información a través de un teclado u otro soporte intermedio de información. Los celulares son los que más utilizan este tipo de unidad periférica, que son muy conocidos por el tema del reconocimiento de voz, que ejecutan a través de una palabra clave, una aplicación o hacen alguna función específica. Al detectar el sonido se pretenden extraer características comparando sonidos que ya estén memorizados. Es un sistema de reconocimiento que contiene un micrófono, un conversor AD, circuitos de proceso y un extractor de características, un diccionario y un clasificador. Por eso es necesario, cuando alguno de ustedes se compra un celular que tenga algún dispositivo de unidades de reconocimiento de voz, que ejecute el manual introductorio, que sería así como el reconocimiento de la voz, donde uno tiene que leer determinadas cosas y modificar el diccionario de palabras claves para que uno, a la hora de, por ejemplo, si uno dice casa, que cuando uno mencione la palabra casa, automáticamente se habilite el número de teléfono de la casa y uno no tenga que buscar en la lista de contactos y así tener que digitar todos los números para efectuar una llamada, ¿sí? Bien. Otro es el caso de los periféricos de video. Las tarjetas de edición de video permiten captar señales de radio o video, demodularlas y almacenarlas en forma digital para reproducirlas. Consta de una entrada de antena, un circuito sintonizador y un conversor AD. La información que se recibe en las formas anteriores o a través de la antena pueden editarse o incluso ser decodificada. Esto sería el caso como algunos suelen tener una sintonizadora de TV, por ejemplo, para conectar a su computadora. Y de esta manera estaría introduciendo la señal de televisión dentro de mi computadora. Por otro lado, también se encuentran los lectores de tarjetas. Los lectores de tarjetas pueden ser lectores con bandas magnéticas, que se emplea en tarjetas de crédito o accesos a edificios normalmente. Están almacenadas con datos con números de una cuenta. Su inconveniente es que al tener un campo magnético se puede borrar la información. Y por otro lado están los lectores de tarjetas inteligentes, que poseen un chip con un procesador dentro que mantiene la información de forma segura frente a posibles falsificaciones. Las tarjetas inteligentes, ¿sí?, también son utilizadas en el caso de, por ejemplo, algunos establecimientos, incluso hasta hoteles, donde uno, para ingresar a una habitación o a un sector del edificio, tiene una tarjeta que solo habilita el lugar específico donde uno quiere ingresar. Y si quiere utilizar la tarjeta en la entrada de otro sector, no tiene acceso porque no fue habilitado para ese lugar.
Llegando al final casi de los periféricos de entrada, tenemos el lápiz óptico, ¿sí? Electrostático y de presión. O sea que hay distintas variantes. El óptico tiene forma de pluma, contiene un pulsador que transmite información hacia el monitor solo en el caso de estar presionado. Al activar el lápiz óptico frente a un punto de la pantalla se obtienen las coordenadas del lugar donde apunta el lápiz, que es como lo vemos a la derecha. También tenemos el lápiz electrostático, que genera descargas electrostáticas que son detectadas en forma similar a las de los lápiz ópticos. La superficie sensible de la pantalla contiene detectores electrostáticos. Y el caso del lápiz de presión, que se usa junto a paneles sensibles de tacto. Cualquiera de estos son utilizados en muchos establecimientos, como por ejemplo cuando ustedes van a hacer su DNI y tienen que firmar, y la firma debe quedar digitalizada para ser incrustada dentro de su documento, por ejemplo, de identidad. Este es un dispositivo de entrada porque permite ingresar entonces su firma a la computadora. La tarjeta o tableta gráfica, básicamente, comienzan a utilizarse en el campo del diseño gráfico por su precisión, facilidad de uso y diseño ergonómico. Su uso se fue extendiendo a varios tipos de usuarios, son muy útiles, permiten ediciones de video, de fotografías. Pueden ser tabletas pasivas que tienen un software específico o tabletas activas que a través de un lápiz que lleva una pila generan y transmiten señales a la tableta. Existen muchos usos para esto, pero la verdad es que los que más las utilizan son los diseñadores gráficos, animadores y demás. Después tenemos los detectores ópticos. Los detectores ópticos existen los detectores ópticos de marcas, ¿sí? Como por ejemplo los que captan información escrita a mano y la transforman en datos binarios para el ordenador. Se utilizan en lectores de quinielas, cuestionarios con respuestas múltiples, etc. Por ejemplo, en algunas universidades uno puede ingresar hasta un cierto tiempo se utilizaba mucho, una planilla, completarla con un lápiz, ¿sí? Y al estilo multiple choice solo marcar las opciones correctas, y este tipo de detector marcaba y reconocía todo lo que era, digamos, de la planilla o formulario modificado, y lo reconocía y lo almacenaba en la máquina. Los detectores de barra, ustedes los conocen, son los códigos de barra, ¿sí? De los productos, que la mayoría se encuentran en los supermercados, y el detector sería el lector, en este caso, del código de barra. Pueden ser portátiles, fijos, o sea, una especie de cuadrado que solo tenemos que pasar por encima, o el estilo pistola, que sería portátil. Los detectores de caracteres impresos o manuscritos, también de digitalización de texto, identifican automáticamente símbolos de un alfabeto, de una imagen impresa, y pueden producir errores de reconocimiento e introducir el ruido de una imagen. En este caso, por ejemplo, algunos escáneres, ¿sí? Como por ejemplo el escáner que menciona acá, hay 3 tipos: de rodillo, planos de exploración superior, y funcionan a partir de una luz que refleja el documento. La diferencia entre estos dos últimos es que, por ejemplo, si uno contiene un periférico escáner o un multifunción que contenga la función de escáner, además, podemos digitalizar cualquier cosa que uno coloque ahí adentro, ya sea una imagen, un texto, una fotografía, un libro y demás. En el caso de que tenga el detector de caracteres, conocido como OCR, nosotros vamos a poder reconocer y digitalizar el texto, aunque a veces algunos símbolos no los reconoce y aparecen con una, por ejemplo, un símbolo de que no identificó o no logró identificar ese carácter.
Es a veces, en algunos casos, por ejemplo, algún símbolo específico o alguna letra acentuada. En el caso de que sea simple el escáner, solo vamos a poder digitalizar y dejar a modo de imagen, así como si sacáramos una foto de eso. Bien, vamos a encontrar entonces que esos son los de entrada y vamos con los de salida. Los de salida son los que permiten al ordenador mostrar la información almacenada o procesada. Quiere decir que el usuario ingresó información, órdenes o lo que sea necesario para poder trabajar a su unidad central de procesamiento a través de los periféricos de entrada, pero luego de ser procesado debe ver ese tipo de información procesada. ¿Y dónde puede ver esa información procesada? A partir de un periférico de salida. Los periféricos de salida entonces nos permiten mostrar la información que se encuentra almacenada o procesada. En este caso, el más conocido es el famoso monitor, que es un periférico de salida que permite visualizar información que transmite el ordenador hacia el exterior. El monitor forma una imagen a través de un conjunto de puntos llamados píxeles. Hay diferentes tipos de pantalla conocidas como las CRT, que son como el monitor que vemos a la izquierda. Este tipo de monitores era mucho más, además de pesados, grandes, ya casi no se encuentran disponibles, salvo en algunos lugares, ¿sí? No, están casi saliendo del mercado. Y también tenemos los de pantalla de cristal líquido o LCD, ¿sí? Que también funcionan a base de cristal líquido que se coloca entre dos capas de cristales polarizados que ocupan menos espacio y consumen menos. Los de pantalla de cristal líquida o LCD, como todos sabemos, evolucionaron y llegaron a las pantallas LED. Lo más probable es que esto siga avanzando, pero es válido saber que no solo intervienen en el tema de que nos permite ver con mejor resolución una imagen, sino que también consumen menos energía. Las pantallas planas como TFT, sí, es una variante del LCD de tecnología transitor de película delgada para mejorar su calidad de imagen. En este caso también tenemos la pantalla de plasma. Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles como neón y xenón. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una sustancia emita una luz. Sus ventajas con el número de colores, el contraste o un menor coste de fabricación que las LCD es que duran menos y los colores son menos brillantes. También podemos hablar de las pantallas táctiles. Es otro periférico, pero que en este caso no solo es de entrada, perdón, no solo es de salida, sino también es de entrada, porque al ser mixto, la pantalla táctil no solo nos muestra la información producida por el ordenador, o sea, la computadora, sino que también permite introducir información mediante un toque directo. Para aquellos que por ahí no tienen noción, sería en este caso la pantalla táctil de un celular táctil, de una tablet, de un cajero automático, ¿sí? Donde además eh, tenemos algunos tipos, como las capacitivas, que necesitan ser manejadas mediante el dedo u otro objeto, pueden detectar varias pulsaciones simultáneas o gestos, no requieren de una presión, causan impresión de inmediatez al usuario, y las resistivas están formadas por varias capas que al presionar entran en contacto bajo costo y mayor resistencia. Se necesita una presión en los toques, por lo que parece más lenta, y ahí estaríamos en el caso de
las diferencias que existen entre una pantalla, por ejemplo, de un cajero automático con una tablet. Bien. Otro caso de periférico de salida es el de la impresora. Según los sistemas de impresión, las impresoras pueden ser por impacto, que funcionan como una máquina de escribir, o sin impacto, que utilizan algún principio físico. Según su forma de impresión, los caracteres, digamos, pueden ser de las impresoras caracteres de línea o de página. Los tipos de impresoras más comunes son a chorro de tinta o inyección de tinta, láser y multifunción. Los multifunción sirven además como escáner, que recién lo estábamos mencionando, y la impresora o fotocopiadora. Ahí tenemos dos modelos. Para los que no tienen idea de cómo sería el tema de una impresora de impacto, ¿sí? Son las llamadas matriz de punto, que actualmente se siguen utilizando en algunos comercios para emitir tickets o algún tipo de factura. El sintetizador de voz, que dan los resultados de un programa emitiendo sonidos similares al habla humana, suele incluir un microprocesador, una memoria RAM con programas y datos, un conversor de A, un amplificador de audio, frecuencia y altavoz. Tiene memorizados digitalmente cada uno de los fonemas o palabras que son capaces de emitir, aunque los sonidos resultan muy metálicos, ¿sí? Como si fuera un robot, digamos. El sintetizador de voz existe eh, en algunos equipos por ahí de orientación, de guía, en algunos museos donde uno a través de una pantalla recibe haciendo por ahí o presionando un botón una especie de bienvenida o de orientación para ubicarse en el sector. El display existen pequeñas unidades de salida que permite al usuario leer la instrucción o un dato o un mensaje, un carácter que se visualiza activando determinados segmentos dependiendo de la forma. Es muy típico en el caso de las calculadoras de bolsillos, los relojes digitales, despertadores y algunos otros dispositivos. El plotter es una especie básicamente de impresora, ¿sí? Que realizaría la dificultad de generar grandes impresiones, dibujos de trazos continuos al recibir instrucciones correspondientes a la computadora y básicamente, ¿sí? No solo por la calidad y el tamaño, sino por el tema de el tipo de trabajo que permite imprimir. Por ejemplo, a veces hace, en este caso, transparencias, hace planos, ¿sí? Algunos tipos de, por ejemplo, laminados y demás. Básicamente se encuentran en lugares de grandes imprentas o sectores especializados al área gráfica, ¿sí? Es una máquina muy costosa, por lo que no todos tenemos en cualquier PC de escritorio conectado un plotter, ¿sí? Bien, vamos casi finalizando. Los periféricos de comunicación son otro tipo de periféricos que nos permiten como usuarios vincularnos con la unidad central de procesamiento. En este caso tenemos el módem, que es un dispositivo que convierte las señales digitales de la computadora en señales analógicas que puedan transmitirse a través del canal telefónico. Permite además conectar varias computadoras remotas utilizando una línea telefónica y permiten intercambiar información entre sí. Pueden ser internos, externos, módem de software o HSP. Bien, en este caso estamos viendo un módem externo, uno que se conecta a USB. Esto es también como el caso de los módem Claro y demás. Y las tabletas que tenemos ahí, ¿sí? Son un par de tarjetas de módem que podemos incluir dentro de nuestra CPU. Básicamente es lo que nos permite conectarnos a internet.
Las tarjetas de red, en cambio, son las que nos permiten, instaladas en nuestro componente, conectarnos a una red. Exista o no internet, o sea, nosotros podemos conectarnos con otras computadoras. Las tarjetas de redes inalámbricas, en este caso, son las más utilizadas porque progresivamente se sustituyen por el formato del pendrive. O sea que este mismo de modelo que tenemos ahí en la imagen, actualmente vienen, si uno lo requiere, con la posibilidad de la red inalámbrica, donde uno lo único que hace desde la parte de afuera, enroscar una pequeña antena, ¿sí?, que me va a permitir que una PC de escritorio se pueda conectar inalámbricamente a un lugar donde, por ejemplo, la red es inalámbrica o tenemos Wi-Fi para poder conectarnos a Internet. Bien, esto fue todo por el tema de periféricos de la clase de hoy y me gustaría que vean después el siguiente video con el que vamos a hacer algunas cuestiones básicas que corresponden al entorno de sistemas operativos como el caso de Windows. Espero dudas y vamos a buscar la manera de que cada uno pueda hacer su aporte a partir de la actividad colaborativa.